hermanos, ¿cómo están? ¿Todos bien? Qué bueno. ¿Bien despiertos? Porque así como a media predicación empiezo a ver cómo empiezan así los ojitos empiezan con el derecho y luego el izquierdo, allá por atrás. Luego atrás está más cómodo. Y empieza Dios a hablarles en sueños. Bueno, vamos a comenzar con una oración. ¿Qué le parece? Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Nos venimos delante de tu presencia para aprender, para que nos hables, para que nos ministres, para que seas tú, Señor, el que nos enseñe de la palabra, que nos lleve y que nos dé entendimiento, Señor. Sabemos que hay cosas que tú nos enseñarás, cosas que tengamos nosotros que corregir, Señor, a través de la enseñanza que nos darás. Seguramente seremos confrontados, Señor, con tu palabra. Te pedimos, Dios, que nos des esa valentía que necesitamos como personas, como seres humanos, de aceptar nuestros errores y de hacer cambios en nuestras vidas, Señor. Háblanos, háblanos en esta mañana y nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar entonces con este mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis. Y vamos a comenzar con la iglesia de Éfeso. Quisiera que me acompañara primeramente Apocalipsis 1:10. Dice Apocalipsis 1:10, el día del Señor. En el día del Señor el Espíritu me tomó bajo su control y oí detrás de mí una voz tan fuerte como una trompeta. Esto es palabra de Dios para todos. Estoy leyendo esta versión. Vemos cómo Juan estaba describiendo la experiencia que tuvo y lo que representó para él, cómo escuchó, cómo se sintió. Dice, oí detrás de mí una voz tan fuerte como una trompeta que decía, escribe en un libro lo que veas y envíaselo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. En el libro de Apocalipsis comenzamos a ver inmediatamente el número 7. Inmediatamente vemos 7 iglesias, vemos 7 estrellas, vemos 7 candeleros, vemos 7 sellos, vemos 7 espíritus. Y dentro de la numerología que nos enseña de este número, el número 7 representa la totalidad, representa la perfección, vamos, de parte de Dios, representa la llenura, estar completos. El número 7 representa de que no hace falta nada. Y no es casualidad que el Señor haya escrito el mensaje a 7 iglesias, abarcando toda la problemática que existe dentro de las congregaciones. En estas 7 cartas abarca todo, la totalidad. Por eso 7. Abarca cualquier problemática que pueda existir dentro de una congregación. No son 6 cartas. Si hubieran sido 6 cartas, estaría incompleto. Tampoco se le pueden añadir 1, 2 o 3 cartas. Si se les añaden más cartas, pues entonces ya sería en vano. O sea, no necesitamos tener más. Y les hago este comentario para que entendamos que el mensaje a las 7 iglesias es lo que necesita la iglesia. Es lo que necesitamos nosotros. Como iglesia, como familia y como personas. Todas las cosas que vamos a nosotros a ver en este mensaje a estas 7 congregaciones son parte de lo que nosotros tenemos que poner atención para el día que viene, para el día de mañana. Es incorrecto que nosotros pensemos que como les comentaba la semana pasada, es incorrecto pensar que una iglesia que una iglesia actualmente representa a una sola iglesia. A la iglesia pudiera ser la de Éfeso, Pérgamo, Tiatira, cualquiera una de ellas. ¿Sí? Es incorrecto pensarlo de esta manera. Por ejemplo, todo mundo querría ser la iglesia de la Odisea, ¿no? Perdón, la iglesia de Filadelfia. Ninguna iglesia yo veo que diga en sus títulos, iglesia la Odisea. No hay ni una. No hay ni una, a menos que estén bien perdidos. En cambio, sí he visto iglesias que digan iglesia Filadelfia, esperando y deseando alcanzar esa perfección, vamos, deseando llegar a ese nivel de congregación. Entonces,
La manera más acertada y la manera correcta en la que nosotros debemos de identificar el mensaje de las 7 congregaciones es que dentro de nuestra congregación existen estas siete mensajes para la congregación. O sea, estamos llenos, vamos, de este tipo de enseñanzas, este tipo de actitudes dentro de las congregaciones. Es decir, que la congregación, una sola congregación en general, puede ser que tenga ya existentemente miembros que se comporten como con las actitudes la actitud y la forma de pensar y la forma de ser como las iglesias que vamos a ver, o puede ser que vengan en el futuro. A lo mejor ahorita que estamos comenzando, pudiéramos decir, no, pues no encajamos mucho en algunos de los aspectos, pero el día de mañana seguramente llegarán miembros que encajen perfectamente con cada una de las características de estas iglesias. En las iglesias del Apocalipsis encontramos la totalidad de la iglesia contemporánea. De la misma manera que en la anterioridad, en la antigüedad, ellos se vieron víctimas de ataques, de persecución, de engaños, de abusos. La iglesia de Éfeso, en este caso, de la misma manera, en nuestra actualidad vemos los mismos ataques, vemos las mismas falsas doctrinas, vemos los mismos abusos en muchas de las congregaciones que están a nuestro alrededor actualmente. Y no falta más que abrir el Facebook o abrir el Instagram y ver una cantidad de videos en donde ves la enseñanza que se está promoviendo. Toda esta problemática se vio anteriormente y se ve actualmente. La historia se vuelve a repetir y se repite una y se repite otra vez. Son ciclos de generación en generación que se van repitiendo y volvemos a ver las mismas cosas. El resultado de toda esta problemática dentro de las congregaciones resulta en una iglesia corrompida, en una iglesia que se ha diluido, una iglesia que se ha contaminado por las creencias, por las costumbres, por las falsas doctrinas que se predican actualmente. Como se predicaron en la anterioridad, se están predicando también actualmente muchas falsas doctrinas que nosotros escuchamos. En la iglesia actual es muy normal encontrar a cristianos carnales. Y a lo mejor venga ahorita a su mente algunas personas. Cristianos carnales. Cristianos que son mentirosos. Cristianos que son calumniadores. Dentro de nuestras congregaciones, cristianos que no tienen santidad, que no manejan la santidad. Cristianos de doble ánimo. En muchas de las congregaciones actualmente existen este tipo de cristianismo dentro de las personas. Cristianos que quieren estar bien con Dios, pero también quieren estar bien con el mundo. Quieren tener amistad con Dios, pero no quieren romper con la amistad del mundo. Quieren lo mismo, vivir las dos experiencias y no se está dispuesto precisamente por la contaminación que existe el apartarse completamente al Señor. Toda la santidad o todas las cosas que nosotros vemos como buenas, como Él es apartarse, el dejar de hacer esto, el dejar de hacer aquello. Muchas personas dentro de las congregaciones las ven como exageraciones, como cosas que no son tan importantes o cosas que no te representan ningún daño, cuando la palabra es clara y dice que las tenemos que dejar de hacer. Entonces vivimos dentro de una iglesia contaminada, de una iglesia que le falta, una iglesia que no está completa, una iglesia de medios vasos. El vaso no está lleno, no está hasta arriba, no está al tope. Nuestro compromiso con el Señor está a medias. Sí queremos estar con Él y sí lo queremos seguir y sí queremos honrarlo, pero estamos a medias. Muchas de las congregaciones de la actualidad están así. Entonces, la pregunta es, cuando regrese el Señor por segunda vez, ¿cómo va a encontrar a su iglesia? ¿Cómo nos va a encontrar a ti y a mí? ¿Cómo va a encontrar tu iglesia? Ahorita hablaba Omar de los varones. ¿Cómo va a encontrar, mi hermano, tu iglesia, el Señor, cuando regrese por segunda vez? Tenemos una iglesia jovencita por allá que está comenzando, pero tenemos una iglesia ya veterana, con nietos, que ya tiene sus añitos.
¿Cómo va a encontrar mi iglesia el Señor? ¿Y cómo va a encontrar? eh, ¿Cómo te va a encontrar a ti, que eres su iglesia? En lo personal, ¿cómo te va a encontrar? ¿Medio lleno? ¿Medio vacío? ¿Medio limpio? ¿Cómo te va a encontrar el Señor? Esa es la pregunta importante que nosotros nos debemos de hacer al estar estudiando este mensaje a las 7 iglesias. ¿Cómo va a encontrar el Señor a su iglesia? Hoy más que nunca, mis hermanos, es que nosotros necesitamos una limpieza exhaustiva. Todos los rinconcitos de nuestra vida necesitan ser expuestos a la luz de la palabra. Todas las cosas a las que nosotros estamos ya acostumbrados a vivir y que eh, son estilos de vida ya estamos acostumbrados a ellos, dejamos de ver si estamos bien o si estamos mal. Son ya estilos de vida, son patrones de vida que nosotros estamos acostumbrados a vivir. Y a veces a lo malo le decimos bueno. Y a veces vivimos en lo malo creyendo que es bueno. Por tantas y tantos años que llevamos viviendo de la misma manera. Entonces, ¿cómo el Señor va a encontrar a su iglesia? Estamos contaminados de muchas cosas que se han metido de afuera hacia adentro, cosas externas que se han metido a nuestras congregaciones, influencia externa, muchas doctrinas, muchas falsas doctrinas que se han metido. Pero por otro lado, nosotros mismos hemos metido a la congregación todas estas cosas. Vemos el ataque por un lado, pero por otro lado también vemos que nosotros mismos, llegando contaminado, venimos a contaminar la iglesia. Ustedes saben, nos vamos a cambiar a la iglesia hoy nomás. Nos vamos a cambiar a la casa en Riverside. Hay una plaga de hormigas y de tijerillas. Y la muchacha que vive a un lado me dice, ¿sabes qué es bueno? Me dio unos remedios para que las tijerillas y los animales coman y de regreso a sus madrigueras contaminen a las madrigueras y se muera toda su casa. Y me dio ahí unos remedios que pienso poner en práctica porque sí hay muchas. Pero a veces, este ejemplo ahorita se me viene a la mente de que a veces nosotros vamos y comemos tantas cosas allá afuera que nos parecen atractivas. Cuando una hormiga vea esa combinación de azúcar con ¿cómo me dijo? Es con un ácido, no recuerdo ahorita el nombre. Cuando vea esa combinación suculenta, la hormiga va a llegar y va a comer, la va a traer y se la va a llevar a su casa, se la va a dar a sus hormiguitos y hormiguitas y se va a morir toda la familia. Mis hermanos, a veces nosotros somos así. Vamos, comemos y nos traemos toda esa contaminación a la casa. Y comenzamos a enseñar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestra esposa, con todo aquello que nosotros comimos y sin querer vamos destruyendo poco a poco lo que existe en casa, nuestra iglesia, la vamos contaminando. De lo exterior nos podemos defender y podemos decir, no va a pasar. Pero ¿qué tal de lo interior? Lo que nosotros mismos metemos, lo que nosotros mismos traemos a la casa. Cosas que ni siquiera identificamos en algunas ocasiones. Que se ha permeado tanto la iglesia que lo vemos como normal y lo vemos como lo más natural. Hemos normalizado tantas cosas malas y que ahora los hemos convertido nosotros en hábitos muy normales y muy cómodos con los cuales nosotros vivimos nuestro cristianismo. Y lo que estamos haciendo, estamos destruyendo nuestra iglesia, nuestra congregación, nuestra casa. Y llámese la familia, con nuestras costumbres. Nosotros mismos somos los que nos enemistamos con ellos.
nuestras cosas, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser, nuestras groserías en muchas ocasiones hacia la familia, la distancia, o sea, nosotros mismos provocamos el distanciamiento, nosotros mismos provocamos los pleitos dentro de casa, solo por no ajustarnos a las sanas palabras que nos enseña la Escritura. Necesitamos ser limpiados. Estamos viendo delante de nuestros ojos a una iglesia que debería de ser santa, que debería de ser pura, que debería de estar limpia. Estamos viendo una iglesia contaminada, una iglesia corrompida, que no le gusta vivir en santidad. Más que antes, hoy más que nunca, necesitamos que el Señor venga y limpie. Cuando llegue el Señor por segunda vez, el Señor, vimos la descripción de lo que vio Juan o cómo trató de describir al Señor la semana pasada y cómo venía el Señor con todo su señorío, con toda su belleza, con toda su omnipotencia, con poder. Algo impresionante que Juan trató de explicarlo con palabras muy humanas. Sin embargo, yo creo que se ha de haber quedado muy corto ante tanta belleza y ante tanto esplendor. ¿Cómo va a encontrar ese novio guapo, grandote, fuerte, omnipotente, que su sola presencia ilumina todo lo que hay a su alrededor? ¿Cómo va a encontrar a la novia? ¿Cómo nos va a encontrar a nosotros, mis hermanos? Nos va a pasar lo mismo que a Juan. Vamos a caer delante de él de rodillas, pensando que vamos a caer fulminados delante de su presencia. ¿Cómo nos va a encontrar? ¿Encontrará a una novia bien arreglada o la va a encontrar descuidada? ¿Cómo va a encontrar a la novia? ¿Va a estar ya lista, peinada, perfumada, con su vestido o la va a encontrar ni siquiera vestida de bodas? ¿Cómo la va a encontrar? En algunas ocasiones, yo no sé si usted ha visto, a mí me ha pasado que veo a publicaciones o comentarios de personas que dicen, yo me voy a casar o me voy a casar por segunda vez, qué bueno, segunda vez hasta tercera vez, dicen, qué bueno. Pero dice, me voy a casar, no me voy a casar de blanco porque ya no estoy pura o ya no soy pura. Y bueno, se casa y o sea, y me estoy refiriendo a esto porque, bueno, nosotros aquí nos casamos en este tipo de circunstancias y lo vemos, ¿no? A veces en publicaciones. O conocemos a alguna persona que piensa de esa manera y se casa. Pero aquí en este caso, el Señor no va a casarse con una iglesia que no esté pura, que no esté vestida de blanco, que no esté vestida de bodas, que no esté limpia. No lo va a hacer. Y tenemos que entenderlo de esa manera. Entonces, por esa razón viene el novio y trae este mensaje a las iglesias, porque no las encontró bien, no las encontró como él esperaba encontrarlas, no las encontró vestidas de boda, no las encontró limpias, puras, no las encontró así. Desgraciadamente el Señor tuvo que venir y reprender y dar la oportunidad de arrepentimiento y tratar este asunto otra vez con la novia. Este mensaje comenzó entonces con la iglesia de Éfeso. Vamos a hacer un análisis más pequeño de lo que era la iglesia de Éfeso, en dónde estaba, o la ciudad de Éfeso. Éfeso era una ciudad portuaria, llegaban barcos y por esta razón era una importante ciudad comercial. Importante en su comercio, importante en su cultura, pero también era importante en la religión que ellos practicaban. Era una ciudad próspera, una ciudad de influencia. Y eso es importante estudiarlo o es importante mencionarlo para que nosotros nos demos cuenta del entorno que existía alrededor de los cristianos de aquel tiempo. Que si bien es cierto, no es muy diferente al contorno que tú y yo tenemos alrededor de nosotros como iglesia. Vivimos en un país próspero, en un país de influencia, vivimos en un país en donde la religión, aquí era una, ahorita hay muchas.
muchas. Ahora, antes eran deidades, ahora se adora hasta los hombres, artistas, futbolistas. Éfeso, en Éfeso, lo que actualmente hoy es Turquía, se construyó el templo a la diosa Artemisa, una construcción que hasta hoy en la fecha fue catalogada como una de las maravillas del mundo. A esta diosa Artemisa, o lo que nosotros conocemos o se menciona en la Biblia como Diana de los Efesios. Este templo era muy importante y fuente de muchos ingresos para las personas que vivían en la ciudad. De ahí sacaban, era tan importante como el comercio, era tan importante como la cultura. La religión o el paganismo que ellos estaban practicando era muy importante para ellos porque representaba muchos ingresos. En el libro de los Hechos se menciona que cuando Pablo llega a Éfeso y él comienza a predicar la palabra, los creyentes se comienzan a convertir y esos creyentes que eran pocos en ese momento, comienzan a ser llenos del Espíritu Santo. Y esto presentó problemas para las personas que vivían de la adoración a la diosa Artemisa. Ellos vieron como un problema que estaba afectando su negocio. Y vamos a leerlo. Leamos en Hechos 19:24, donde viene este comentario acerca de esto. Dice ahí, el alboroto en Éfeso. Así está en su Biblia. Un alboroto no pequeño. Dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño, o sea que se hizo un pleito grande. Hechos 19:24. Dice, hubo en aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Desde el 23. Dice, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. O sea, había dinero ahí. Dice, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestras riquezas, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que hacemos con las manos. Y no solamente hay peligro de nuestro negocio, venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado a nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Dice el 28, cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Entonces, vemos cómo la adoración a esta diosa representaba mucho dinero y aparte que estaba muy fuerte dentro del contorno de donde estaba desarrollándose la iglesia. Eso es importante para verlo al final. La adoración entonces a esta diosa era muy importante para ellos y fuente de ganancias, repito. Además, aparte de toda esta influencia, además era bien conocido que la moralidad de los que habitaban aquella ciudad era muy relajada, era muy baja, no había mucho compromiso, eran de moralidad muy fácil. Decía un comentario bíblico que muchas de las personas de la ciudad eran viciosos, eran supersticiosos, habla de que eran ruines, o sea, eran malos, eran violentos. Un filósofo griego llamado Heráclito, que vivía precisamente en Éfeso, comenta que la moralidad del templo era peor que la de las bestias. Es un comentario que viene ahí. Era peor que la de las bestias, porque incluso los perros promiscuos, dice ahí, no se mutilaban entre ellos. O sea que la moralidad de
de las personas en esta ciudad era bastante baja, bastante comprometedora. No había principios. Este filósofo estaba diciendo que la moralidad de los animales era mejor que la de los humanos. Imagínense cómo vivía la iglesia dentro de este lugar. Entonces, este era el lugar, este era el punto en donde se estaba contaminando la congregación, este era el punto en donde estaba la iglesia. Esta era la influencia que había del exterior hacia adentro. Toda esta problemática era lo que muchas de las personas de las congregaciones iban, comían y lo traían adentro de sus casas. Iban, comían de fuera, se contaminaban y esa contaminación la traían adentro de la casa. Y esto estaba provocando que la iglesia se contaminara, se diluyera, al punto que cuando llegó el Señor por esta congregación les reprendió. Entonces, vamos a Apocalipsis 2:1. Dice ahí, mensaje a las 7 iglesias. Mensaje a Éfeso, capítulo 1, capítulo 2, versículo 1. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Describe, dice ahí, el ángel de la iglesia. La palabra ángel significa mensajero. Eso es lo que significa la palabra ángel. Escribe al ángel de la iglesia, es decir, escribe al mensajero de la iglesia. El mensajero es aquella persona que tiene que comunicar algo, como lo estoy haciendo yo ahorita. Un mensajero nada más. Aquel mensajero es aquella persona que tiene algo que tiene que comentar de parte de Dios, o algún comentario o algún mensaje que necesita hacerle a cualquier persona. Este es un mensajero. Los ángeles de Dios han sido utilizados como mensajeros en múltiples ocasiones, y lo podemos ver, por ejemplo, en el libro de Daniel. Cuando él se pone a orar, cuando recibe esta visión de las 7 semanas, de las 70 semanas, vemos y describe ahí cómo inmediatamente el Señor contesta la oración de Daniel, pero un ángel mensajero fue impedido por un principado para que el mensaje llegara hasta Daniel. En el caso de que estamos viendo, el ángel de la iglesia se está refiriendo de manera principal al pastor de la congregación. Hacia él se está refiriendo de manera inmediata a los pastores de cada una de las congregaciones que estamos alrededor del mundo. Pero vamos un poquito más allá y no pensar que solamente este mensaje es para los pastores o para los que enseñan dentro de la congregación. Este mensaje también puede ser dirigido para cada uno de los padres de familia. Porque nosotros como padres también somos mensajeros y somos influencia dentro de casa. ¿Cierto o no es cierto? Somos influencia, somos mensajeros. Cada papá y mamá lleva dentro de su hogar el mensaje que Dios quiere para ellos. Y pensamos que es el mensaje que Dios quiere, pero la pregunta aquí es, ¿qué mensaje está llegando a casa? ¿Qué mensaje es el que estamos llevando, mis hermanos, nosotros? ¿Qué mensaje estamos llevando? Puede ser un mensaje en palabra, puede ser un mensaje también en nuestras actitudes, puede ser un mensaje en nuestro comportamiento, en la forma en que vivimos, mensajes que llegan a la casa. Hay mensajes que no se hablan, pero enseñan con el puro ejemplo. Entonces, ¿qué mensaje estamos llevando nosotros a casa? En el caso de Daniel, vemos perfectamente que el mensaje salió directamente de Dios. Lo vemos perfectamente. En el caso de Juan, este mensaje que estamos estudiando, vemos también cómo el mensaje viene directamente de parte de Dios, de parte del Señor Jesús. Revelación de Jesucristo es el título que debería de tener este libro del Apocalipsis. Entonces, en tu caso y en mi caso, ¿de dónde está la fuente? ¿Cuál es la fuente del mensaje que nosotros estamos dando? ¿Cuál es el tipo de mensaje que nosotros estamos dando? Preguntas para pensar, preguntas para reflexionar, para que analicemos precisamente todo lo que está pasando en nuestra casa. ¿Cuál es el trabajo que nosotros estamos haciendo como padres, como pastores, como dirigentes, como mensajeros de nuestro hogar?
¿Qué está pasando en casa? En las cosas que pasan en casa es como nosotros podemos darnos cuenta si el mensaje está llegando bien o si hay algún principado que esté luchando contra lo que nosotros estamos haciendo o queremos hacer dentro de casa. ¿Cuál es la fuente, mi hermano? La fuente es en donde nos alimentamos, en donde te alimentas. Y vuelvo a repetir el ejemplo de las hormigas. ¿Dónde estás tomando? ¿De dónde te estás alimentando para que ese mensaje llegue a la casa? El primer mensajero al que van a ver a nuestros hijos, tus hijos, el primer mensajero al que van a ver es a ti, es a mí. Tus nietos te van a ver a ti, a tu padre, a sus papás y a ti como abuelo. ¿Cuántos abuelos hay? 1, 2, 3, 4. Y el abuelo. Abuelos, también nuestro ejemplo importa. También las cosas que nosotros hacemos importan. ¿Qué ejemplo estamos entonces dejando? El mensaje que el Señor le da a la iglesia de Éfeso cae perfectamente dentro de nosotros. Perfectamente. Si lo analizamos como pastores de nuestra iglesia, que es nuestro hogar, cae perfectamente el mensaje que el Señor está dando a la iglesia de Éfeso. Cada padre de familia debe de instruir la palabra. Cada padre de familia debe llevar a los hijos al arrepentimiento. No se trata solamente de trabajar, no se trata solamente de llenar algunos huecos en el hogar. Se trata de llevar ese mensaje. Y desde el principio fue así. Desde el principio el mandato del Señor era: lleva el mensaje a tu casa, lo que estás viendo y lo que has oído, llévalo a tu hogar. De Deuteronomio 6:4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y las hablarás y las hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte en todo tiempo y cuando te levantes, a cada hora, a cada instante. El mensaje para nuestros hijos debe ser diario, diario. El mensaje para nuestra familia debe ser constante y a todas horas. Si no, los resultados van a ser no los que esperas. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es decir, que todo tu ambiente sea el Señor. Si no estás en casa, en tu casa van a ver al Señor a través de las paredes, a través de lo que esté colgado, a través de los letreros, de los pergaminos, de las fotos, de los cuadros. Que vean al Señor penetrado completamente en casa, en el caso que no estés. Y ya cuando llegues de trabajar, que el mensaje siga fluyendo dentro de casa. En la iglesia de los Hechos también nosotros podíamos ver que compartían el pan y cómo este mensaje se transmitía entre ellos. Dice Hechos 2:46, la vida de los primeros cristianos. Vayamos ahí. Vamos a leer desde el versículo 43. Dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. El Señor se estaba moviendo de manera poderosa en la iglesia primitiva. Dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y preservando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Este es el modelo de iglesia que todo mundo quiere, que todos nosotros queremos.
Aspiramos llegar hasta este nivel en donde todas las cosas las podamos tener en común y que no haya pleitos, no haya contiendas, que los habrá, pero que puede haber solución en cada uno de ellos. Todas estas familias dentro de la congregación transmitían el mensaje a sus familias. Imaginemos que traslademos esta parte que acabamos de leer y que la está diciendo el Señor, nos la está diciendo a nosotros. Supongamos que dice la vida de las familias cristianas, tuya y mía. La vida dentro del seno familiar, dentro de la familia cristiana. Y pudiéramos leer así: y sobrevino temor a toda familia, y muchas maravillas y señales eran hechas por los padres de familia. Órale. Imagina que dentro de tu trabajo que tú estás haciendo, nuestros hijos puedan ver a Dios claramente. Que puedan ver a Dios claramente. No una sombra, sino que como Moisés, que resplandía su rostro cuando él venía cuando bajaba del monte, que podía resplandecer la presencia del Señor en su rostro. ¿Se imagina que usted y yo llegamos a tal comunión como padres de familia con el Señor, que todas las cosas que hagamos sean como señales y maravillas delante de los ojos de nuestros hijos? Qué diferente sería nuestra casa. Dice, toda la familia que había creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Todos los que tenían, todo lo que tenían en el seno familiar lo repartían entre ellos. No había envidias. No había ese es mío y por qué le das más y por qué le pones más atención. No, todo era repartido equitativamente dentro de esta familia. Y preservando unánimes cada día en casa y partiendo el pan, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todos sus hermanos, con todos los miembros de la familia. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Se imagina que nosotros pudiéramos leer esta porción de la Escritura aplicada a la familia? Que esa iglesia primitiva podamos trasladarla, todos esos principios que ellos tenían y que manejaban, podamos nosotros trasladarlos a nuestra familia. Ya no digamos a la iglesia, a nuestra casa. El trabajo tuyo como padre de familia, que puedas transmitir a tu esposa y a tus hijos estas enseñanzas, estos principios, que te manejes de esta manera. ¿Te imaginas? Cuando el Señor llegue, no va a tener problemas en la novia o en la novia que está representada en ti, en tu casa. Desgraciadamente, dentro de la familia, en muchas de las familias cristianas pasa lo contrario. Muchas de las familias cristianas actualmente viven en constantes pleitos, en conflictos dentro del hogar, envidias dentro del hogar, envidias entre hermanos, problemas dentro del padre con los hijos con los padres están en pleito continuo. Dentro de casa hay contiendas, hay envidias, hay egoísmo, hay indiferencia. Hoy en la actualidad, esta indiferencia se ve en las casas. Normalmente se ve cada quien en su espacio, cada quien haciendo lo que tiene que hacer. Uno encerrado en el cuarto, otro encerrado en el otro cuarto, y cada quien persiguiendo sus objetivos personales. Ya ni siquiera comen juntos. Ya ni siquiera se sientan a la mesa juntos, no dan gracias juntos. ¿Qué está pasando dentro de nuestras iglesias? Hay indiferencia, o hay dentro de nuestras casas. Hay indiferencia, hay estrés dentro de casa. ¿Cuántas casas estresadas hay por diferentes situaciones? ¿Y qué es lo que escuchan nuestros hijos? Pleito tras pleito tras pleito, problema tras problema tras problema. Y es que no hay trabajo, es que la economía está difícil, es que la problemática, es que el trabajo, es que aquello y es que aquello. Y lo único que sale de nuestra boca es contaminar y contaminar a nuestro propio hogar. Por eso es que pregunto, ¿qué mensaje estamos dando en casa? ¿Qué mensaje estamos dando tú y yo, mi hermano?
Los veo bien serios. O tienen calor, o se me están durmiendo, o el Señor los está confrontando. Yo espero que sea la tercera, pero con calor, porque sí está haciendo calor. Vamos a verle nuevamente. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. El Señor Jesús se identifica claramente a Juan y se identifica claramente a nosotros, que el mensaje el que está dando es él. La voz que estaba escuchando Juan es la del Señor. Las 7 estrellas, es decir, estos 7 mensajeros que representan la totalidad de los mensajeros de las congregaciones, en donde estamos tú y yo. Dentro de estas 7 estrellas que el Señor tenía en su mano, entramos nosotros. Tú, papá, mamá, entramos nosotros como esos mensajeros que somos para nuestra familia. Y todos nosotros estamos dentro de la mano poderosa de nuestro Dios. Y cuando tú y yo estamos conectados a la vida y vivimos en armonía con el Señor, el mensaje que llegará a nuestros hijos será el adecuado, porque estamos dentro de su mano. El problema es cuando no estamos dentro de la mano. De todos modos va a llegar un mensaje a nuestros hijos. De todos modos va a llegar un mensaje a casa. Pero cuando estamos conectados con Él y estamos sujetos a su voluntad, el mensaje que llegará a nuestra casa será poderoso, será de edificación, será de redención, será de arrepentimiento para nuestros hijos. Estando en las manos del Señor, podemos entregar un buen mensaje que edifique nuestra casa. Dice también ahí, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Los candeleros representan a las iglesias. Y el más interesado en estar en medio de las iglesias es precisamente el Señor. Por eso viene por ella, por eso la prepara, por eso nos prepara, por eso nos está hablando el día de hoy, para que cambiemos nuestra manera de vivir. Siempre desde el principio el Señor ha estado en medio de la iglesia. Y lo podemos ver desde el Edén. Cuando el hombre pecó, en medio de ellos estaba el Señor, solucionando, hablando, reconciliando al ser humano, a la especie humana, por medio del sacrificio y la sangre, que es un ejemplo de lo que veríamos después en la cruz del Calvario. Pero siempre el Señor ha estado ahí desde el principio, en medio de la iglesia, en medio de tu familia, en medio de tu corazón, en medio de esta congregación, limpiando, redarguyendo, exhortando, reprendiendo, cambiando los corazones tuyos y míos. Siempre ha estado el Señor ahí. Vamos a seguir leyendo. Dice el versículo 2, yo conozco tus obras. Y comienza alabando a esta congregación. Comienza el Señor reconociendo a esta congregación de Éfeso y le dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Es que el inglés ya... Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. Son elogios para la iglesia de Éfeso que el Señor le está haciendo. Esta era una iglesia que estaba bien, que comenzó bien, que pudimos ver los primeros frutos cuando Pablo va y comienza a hablar y cómo los cristianos se comenzaron a convertir. Vemos los primeros frutos de la iglesia de Éfeso. Una iglesia que sí tenía un fruto y que era visible, porque dice aquí, conozco tus obras. El Señor sabe lo que estamos haciendo. Así como en la antigüedad conocía las obras de esta iglesia, también conoce nuestras obras. Nuestras obras, nuestra vida, nuestros pensamientos están están delante del Señor. No están escondidos delante de Él. Todas nuestras obras, el Señor las puede ver, sean buenas o sean malas. El Señor puede conocer nuestros pensamientos, y no puede, sino que conoce nuestros pensamientos, sean buenos o sean malos los pensamientos.
sabe por qué haces lo que haces, por qué decides lo que decides. Al Señor no lo podemos engañar. No podemos jugar con el Señor y tratar de engañar y sacar un beneficio de Él, porque Él conoce perfectamente la inclinación de nuestro corazón. Y sabe que si lo que estamos haciendo lo hacemos por un desinterés, que si lo estamos haciendo por amor o lo estamos haciendo por un engaño, por sacar un beneficio personal, sea cual sea las cosas que estemos haciendo. La iglesia de Éfeso era una iglesia viva, era una iglesia trabajadora, era una iglesia con conocimiento. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Vamos a leer nuevamente. Tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. La iglesia de Éfeso había desarrollado santidad, dice ahí, no podía soportar a los malos. Se había apartado. No podía tener comunión, la luz con las tinieblas, no podía tener comunión, una cosa santa con el mundo. Entonces ellos, dice ahí, no puede soportar a los malos, habían desarrollado santidad. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, los has hallado mentirosos. La iglesia de Éfeso había desarrollado conocimiento de la palabra. Tenía una comunión con Dios, por eso podía identificar a los falsos maestros. ¿Por qué vemos iglesias llenas en lugares en donde no se predica la sana doctrina? Porque no hay discernimiento, porque no han desarrollado lo que ellos desarrollaron en su momento. No desarrollaron conocimiento, no desarrollaron comunión con Dios. Por eso muchas de las iglesias que vemos actualmente que se predican un montón de herejías, las vemos llenas. La iglesia de Éfeso había desarrollado conocimiento. Dice el 3, dice, y has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente. Era una iglesia activa. Era una iglesia que se esforzaba. Era una iglesia que iba y que evangelizaba y que alcanzaba a las demás personas. Has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Vean las características de la iglesia. Cómo el Señor, los elogios que salían de la boca del Señor hacia esta congregación de Éfeso. Pregunto, ¿nos pareceremos nosotros a estas características? Ahí se queda la pregunta y que cada quien conteste. Tenemos delante de nosotros a una iglesia viva, mis hermanos. Así estaba la iglesia de Éfeso. Y como comentaba, en Hechos 19 vemos lo que los primeros cristianos estaban viviendo en esta iglesia. Cómo Pablo oraba por ellos y ellos eran llenos del Espíritu de Dios. Acompáñame a Hechos 19, vamos a leerlo. Dice, cuando oyeron esto, el Señor Pablo estaba explicándoles y estaba hablándoles acerca del bautismo. Y dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Dice ahí, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Era una iglesia pequeñita, pero que estaba floreciendo. Y estaba creciendo bien. Y estaba siendo edificada de la manera correcta. Al punto que fue tal el impacto que esta iglesia estaba dando, que causó lo que leímos hace unos momentos, que el negocio de los fabricantes de ídolos estaba en riesgo. A tal punto estaba la iglesia floreciendo, de que ya los fabricantes de los ídolos se estaban viendo amenazados y tenían que hacer algo. Entonces, Éfeso era una iglesia viva, pero algo pasó. A esta iglesia viva algo le pasó, como nos puede pasar a cualquiera de nosotros. A esta iglesia algo le pasó. Dice el versículo 4 de Apocalipsis 2:4, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Llena de elogios, pero viene una reprensión. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras.
Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Una advertencia fuerte, pero que dentro de esta reprensión y advertencia viene un mensaje de redención para la iglesia. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó? Después de que el Señor llenara con elogios y se viera una iglesia que estaba siendo productiva, que tenía fruto y que era evidente el fruto que estaba teniendo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó para que de repente el Señor les lanzara esta advertencia? La reprensión dice que corrija. La reprensión habla que están haciendo algo malo. ¿Qué pasó? Y dice, si no corriges, voy a quitar ese candelero de tu lugar. Eso es grave. La reprensión es esta: has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Y esa puede ser una reprensión para nosotros actualmente, para nuestra iglesia, para nuestra comunión personal con el Señor. Quizás hemos dejado nuestro primer amor. Por eso hay tanta contaminación en nuestra vida. Por eso hay falta de compromiso. Por eso no queremos comprometernos con el Señor, porque hemos dejado nuestro primer amor. ¿A qué se refiere esta expresión? Has dejado tu primer amor. Lo que está diciendo concretamente es que hemos dejado de obedecer al Señor. Hemos escuchado muchas veces que en la medida en que nosotros obedecemos al Señor, es en la medida que nosotros lo amamos. En la medida que nosotros le demostramos amor al Señor, es la medida en que nosotros obedecemos y nos sometemos a su palabra. Es la medida en que nosotros nos sometemos a su dominio. Entonces, esta expresión de que hemos dejado nuestro primer amor, es decir, que hemos dejado de obedecer. Hemos dejado de seguirle. Hemos dejado de estar con Él. Hemos dejado de escudriñar. Cuando tú y yo comenzamos nuestra vida cristiana, estábamos dispuestos a hacer cualquier cosa. Estábamos dispuestos a cambiarlo todo. Todo lo que envolvía nuestra vida, estábamos dispuestos a cambiarlo por amor a Dios. Es decir, obediencia. El Señor había causado tal impacto en nuestra vida que nosotros inmediatamente, lo primero que dejamos, no sé usted, pero lo primero que dejamos fueron los vicios, por un lado. La primera cosa que muchos de nosotros dejamos son los vicios que teníamos. Estábamos dispuestos a dejarlos. No fue fácil, no fue fácil. Pero había tal amor y tal obediencia a la palabra de Dios en nuestras vidas que los tratamos de dejar hasta que los dejamos. Unos de manera inmediata, otros de manera prolongada. Pero al fin de cuentas lo dejamos. Después el Señor comenzó a cambiar nuestro carácter y ahí sí nos tardamos más. Porque somos necios. Somos duros de servir. Somos difíciles de tratar. No tan fácilmente escuchamos a la persona que tiene un consejo para nuestra vida. Pero bueno, aún así, como era el amor ferviente con el Señor, estábamos dispuestos a obedecer. Estábamos dispuestos a ser tratados. Estábamos dispuestos a entrar al horno de fuego y que todo lo que estorbaba para que pudiéramos tener una relación con Dios fuera consumido. Estábamos dispuestos. Y después de algunos años comenzamos nosotros a dar fruto. Meses, años, no sé, dependiendo de tu caso. Pero comenzamos a dar fruto, como la iglesia de Éfeso. Comenzamos a dar fruto y se notaba y era visible ante los ojos de las personas, porque podían ver nuestro comportamiento, podían ver nuestra forma ya de expresarnos. Nos conocían antes como éramos y ahora pueden ver ciertas características que han cambiado. El fruto es visible. Pero ¿qué pasa después? Después de tener fruto, después de caminar con el Señor, después de trabajar arduamente en la obra, ¿qué pasa después? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos puede pasar? ¿Qué le pasó a la iglesia de Éfeso? ¿Qué pasa después de que ya estamos nosotros dentro de la congregación con unas convicciones firmes y empezamos a sentir un ataque constante y constante que no para del exterior hacia afuera? Constante, constante. Que en unas ocasiones comienza a debilitar nuestras convicciones.
Timoteo, este joven pastor al que el apóstol Pablo lo enseñaba y al cual le dedicó 2 epístolas, este era el pastor de la iglesia de Éfeso. Y Pablo le dice a Timoteo en alguna ocasión, Timoteo, cuídate de ti mismo. Y lo enseñamos hace unas semanas. Cuídate de ti mismo. Aquí es donde cobra importancia lo que comentamos acerca del entorno de la congregación, en dónde estaba situada y la influencia que tenía alrededor de ella, que es la misma influencia que tú y yo tenemos el día de hoy. Nosotros nos movemos en una ciudad difícil, en un mundo difícil, en familias difíciles, amigos que están hechos y que están, ¿cómo decirlo? Entretejidos con el mundo. Y ahí nosotros estamos tú y yo. Ahí es el campo de trabajo en el cual el Señor nos ha plantado a ti y a mí. ¿Sabe qué nos pasa muchas veces cuando nosotros estamos cuidando? Es que comenzamos precisamente a normalizar y a no ver que todas las cosas que hemos dejado realmente eran demasiado importantes para el Señor. Y comenzamos en ocasiones nosotros a conceder, a tener concesiones. Creemos que las cosas, bueno, a lo mejor no son tan malas o no hay problemas si nada más es poquito. En ocasiones nosotros los cristianos nos pasa como lo que les pasa a todos aquellos que hacen dieta. El efecto rebote que le llaman. En donde comenzamos a hacer dieta, bueno, comienzan a hacer dieta. Y se comienzan a fortalecer y a hacer ejercicio y se nota. Y hasta se ven más altos, más delgados. Ya tienen cara, cuello. Y se ven bien. Pero después de muchos meses y de un arduo trabajo en el gimnasio y no comiendo lo que no le conviene, llega un punto donde dice, ay, un taquito. Y un chocolatito. Y al rato son 2 taquitos. Un pozolito. Al cabo de todos modos estoy yendo al gimnasio. Al cabo de todos modos me estoy cuidando. Y de repente lo vemos ya en el buffet. Y después de unos meses otra vez viene a tener el mismo físico que tenía antes o en ocasiones todavía más grande. A veces a nosotros nos pasa esto dentro de nuestras congregaciones. Nos parece como que un taquito no nos va a hacer mal. Una mentirilla piadosa, una canita al aire, un coqueteo, una fiesta, un concierto así. Es que va a venir mi artista favorito, el que escuchaba en mi juventud. ¿Qué tiene? Me voy a portar bien. Y comienzan todas estas cosas a permear. Y comienza nosotros en nuestras convicciones a minarse esa gota constante que pudre los cimientos. En muchas ocasiones esto le pasa a la iglesia. Recuerden cómo la iglesia de Éfeso estaba dentro de una ciudad próspera. A veces la prosperidad es un obstáculo para servir a Dios, es un obstáculo para que nosotros nos comprometamos de corazón con el Señor, porque buscamos más el dinero que las cosas espirituales. Era una ciudad idólatra, el entorno de esta ciudad, en donde estaba este templo que les comento, que era o que es ahorita actualmente una de las maravillas del mundo. Y mucha gente va y la visita y va y la visita. Nosotros, la idolatría, en muchas ocasiones puede ser representada incluso hasta por a nuestro esposo, a nuestra esposa la idolatramos, a nuestros hijos los tenemos en primer lugar, antes que a Dios, nuestro trabajo.
nuestro trabajo, nuestro físico. Tantas cosas que ponemos antes que el Dios. Estaba comprometida a esta ciudad también a estar expuesta a la inmoralidad que se llenaba y que estaba en todos los lugares, en todos los rincones de la ciudad, como lo vemos nosotros actualmente. Además de esto, había falsos maestros dentro de la ciudad y dentro de las congregaciones. Primera de Timoteo 1:3 dice, advertencia contra las falsas doctrinas. Y este también habló Pablo acerca de esto con Timoteo. Primera de Timoteo 1:3 dice, ¿cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia? Palabras de Pablo, dice, para que mandases a algunos que no enseñaran diferente doctrina, ni prestaran atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo, le dice. Aparte de toda la exposición de la influencia externa, también había falsas doctrinas que se estaban metiendo dentro de las congregaciones como las que tenemos hoy actualmente. Por todas estas cosas, el corazón de las personas se deterioró. Por todas estas cosas, mis hermanos, el corazón de cada uno de nosotros se puede deteriorar. Vimos el ejemplo del rey Saúl, que cómo comenzó bien y fue desechado porque desobedeció. Dice la Biblia que ya no estaba, dice el Señor, se arrepintió de tenerlo por rey porque ya no andaba en pos de Dios. Ya no lo obedecía, ya no estaba en comunión con él y fue desechado. Vimos también el ejemplo del rey David, que también pecaba y pecaba mucho y quizás más y más grave que Saúl. Pero la diferencia entre uno y otro es que uno regresó, uno se arrepintió. Apocalipsis 2:5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Recordemos, mis hermanos, de dónde hemos caído. David recordó de dónde había caído. Y cuando el profeta Natán fue y confrontó a David, él cayó de rodillas. Yo espero que cuando el Señor confronte tu corazón, también caigamos de rodillas. Y le digamos al Señor, perdóname, me arrepiento, quiero cambiar. David se arrepintió y comenzó otra vez, comenzó de nuevo, comenzó con las primeras obras con las cuales él comenzó. Se arrepintió y la luz de su candelero permaneció en su lugar. Por el arrepentimiento, por la obediencia, por demostrar que ese amor que le tenía al Señor, ese primer amor todavía estaba ahí. A diferencia del rey Saúl, que no reconoció su pecado, que no se arrepintió y que siguió haciendo su voluntad todo el reinado, todo su reinado. Como consecuencia de no arrepentirse, de no acatar a la exhortación que Dios le estaba haciendo, y hacer su voluntad, como consecuencia, su candelero fue quitado de su lugar. Y dice la Biblia que no volvió a tener ninguna comunión con Dios. No volvió a ver al profeta. Y lo leímos hace unas semanas, 2 semanas. No volvió a ver al profeta. Tenemos estas dos opciones. En esta mañana el Señor nos pone estas dos opciones. ¿Cuál vas a tomar? Dos decisiones posibles de las cuales nosotros podemos tener. Se presentan estas dos opciones con estos dos ejemplos delante de nuestros ojos. ¿Cuál vas a elegir? Si tú sigues la voluntad o sigues tu voluntad, viendo como el ejemplo del rey Saúl, bueno, el resultado ya sabes, que el candelero va a ser retirado de su lugar. Puedes decidir eso. Estás en la libertad de hacerlo. Estamos en la libertad de hacerlo. Pero si quieres y seguir el ejemplo de David, podemos nosotros ir delante del Señor, arrepentirnos de lo que tengamos que arrepentirnos y cambiar nuestra vida. Y dice aquí que su candelero no fue quitado. La luz permaneció dentro de la vida de David. Entonces nosotros decidimos. Tú decides, mi hermano.
Este es el mensaje que se presenta, el mensaje central importante que se presenta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer tú y yo? Sigue diciendo Apocalipsis 2:6, dice, pero tienes esto, algo bueno, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Cuáles son las obras de los nicolaitas? Pudiéramos encontrar o definir esto, el nicolaísmo, como un sinónimo, que son las personas, o se está refiriendo a las personas que pervierten las costumbres morales y religiosas en la congregación. Los nicolaitas promovían la falta de valor moral. Los nicolaitas promovían también el desahogo de las pasiones sexuales. Eran promiscuos, había una facilidad. El nicolaísmo eran todas aquellas doctrinas que se querían infiltrar dentro de la congregación para debilitarla, para mundanalizar a la iglesia. Estas doctrinas carecían de santidad. El nicolaísmo iba acompañado de esta clásica expresión que hemos escuchado durante mucho tiempo. ¿Qué tiene? No más poquito. No tiene nada de malo. No es para tanto. Hay iglesias que dicen, bueno, tú puedes fumar, puedes tomar, puedes tener relaciones sexuales. El Señor, la gracia del Señor es abundante para todos. Hay congregaciones que así predican. El nicolaísmo es relajar el nivel de excelencia que el Señor requiere y ponerlo a nivel de los hombres, para hacerlo más llevadero, para que la gente no se vaya, para que la gente no se ofenda, para que el hermano esté cómodo, para que si se duerme, que se duerma en paz, para que se duerma tranquilito. El nicolaísmo está siendo usado actualmente para llenar a las iglesias. Precisamente como no hay exigencia, pues vamos ahí. Está muy fácil. Todos son bienvenidos. Todos son bienvenidos a estas congregaciones. El nicolaísmo es igual a una iglesia permisiva, donde se vale, donde se puede, donde no hay problema, donde el pecado se le llama error, donde al pecado se le llama un problema que se tiene que resolver. La doctrina central del nicolaísmo es sacar la santidad de Dios de las congregaciones. Pregunto, ¿habrá iglesias así? ¿Habrá miembros en las iglesias así? Sí los hay. Que quieren estar de un lado y del otro, y cumplir con un lado y cumplir el otro. No se puede. El Señor siempre va a extender su misericordia. Por eso incluso aquí comenta que está en contra de las obras de los nicolaitas. Da la esperanza a aquellas personas para que procedan al arrepentimiento. Por último, dice aquí, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuántos tienen oídos? Todos nosotros tenemos oído. En el mensaje a la iglesia de Éfeso, tú y yo estamos incluidos, mi hermano. Tú y yo estamos incluidos. A ti y a mí es que el Señor nos está diciendo, el que tiene oídos para escuchar, escuche lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia. Este mensaje es para todos. No queda nadie fuera. Solamente los que no creen, a los que no les interesa, pero para ti y a mí estamos dentro. Si tienes oídos para oír el mensaje de esta mañana, escucha. Y haz lo que tengas que hacer para volver al arrepentimiento, para que escudriñe en tu corazón de dónde has caído, si has caído. Pide perdón y sigue adelante. El mensaje es para ti, es para mí. El mensaje es para ustedes, muchachos, es para nuestros hijos, es para nuestros nietos, es para nuestros padres, es para nuestros hermanos. Entramos todos en este mensaje. Y así es como nosotros lo tenemos que ver, así, de manera personal. El que tenga oídos para escuchar, escuche. De dónde ha caído, reconozca su pecado y pida perdón. Regrese a su primer amor.
Regrese a las primeras obras, mi hermano. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, el que escuche, el que ponga atención, el que se arrepienta y proceda al arrepentimiento, este es el que venciere. El que haga todo lo posible por salir de la comodidad en donde se encuentra. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Este árbol de la vida es simple y sencillamente la vida eterna en el cual nosotros vamos a vivir eternamente con el novio. El novio viene por la iglesia. El novio viene por ti y viene por mí. Y dice la Biblia que está preparando morada para llevarnos entre las nubes a habitar eternamente con Él. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por el mensaje que tienes para nosotros. Porque en muchas ocasiones, Señor, nosotros nos comportamos precisamente como esta iglesia de Éfeso. Nos podemos identificar en muchas cosas, Señor. Nos podemos identificar en su carácter, en su comportamiento. Nos podemos identificar en las cosas buenas, Señor, en las obras, en los frutos, en el esfuerzo, Señor. Porque para eso venimos a la congregación, Señor. Para eso queremos estar contigo, para esforzarnos día con día, para que haya fruto abundante en nosotros, Señor, para que se puedan ver las buenas obras que tú haces, para que se pueda ver ese compromiso, Señor, que tú tienes con nosotros y que las personas alrededor puedan verlo puedan ver tu vida a través de nuestra vida, Señor. Pero también reconocemos que hemos caído, Señor, que hemos fallado en nuestro primer amor, Señor, que muchas veces se nos ha hecho fácil no obedecer tu palabra, que muchas veces se nos ha hecho muy fácil, Señor, seguir nuestros propios pensamientos y costumbres y dejarte a ti de lado, Señor. Pero queremos volver a la vid, queremos volver a la fuente, queremos volver a ti, Señor. Queremos nuevamente regresar a las primeras obras, al primer amor que teníamos cuando comenzamos, Señor, nuestra carrera en el ministerio, en el cristianismo, en donde nos esforzábamos al máximo, Señor, por dejarlo todo. Nos esforzábamos al máximo, Señor, por alcanzarte a ti, Señor, alcanzar tu estatura, alcanzar tus exigencias, Señor, alcanzar, Señor, tu comunión. Ahí es donde queremos estar, ahí es donde queremos habitar, Señor, contigo en las alturas. Nos queremos ir, Señor, ven pronto por nosotros, Señor. La iglesia te espera, Señor. Y gracias por el mensaje, Señor, porque podemos prepararnos de mejor manera. Podemos quitar todas las cosas que están estorbando alrededor de nuestra vida y prepararnos bien. Para que nos encuentres, Señor, aprobados y listos para ir contigo, Dios. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ese es el mensaje, mi hermano, de esta semana, de esta mañana. Y yo espero que lo siga masticando, que lo siga pensando, que lo siga digiriendo, para que el Señor siga hablando a sus vidas. Amén. Que el Señor les bendiga. Y nos vemos la próxima semana. Trégase su platillo favorito, porque vamos a festejar también el Día del Padre.